Luis, esperamos que abras tu micrófono para iniciar. Buenas tardes, Josh. Ahora sí estamos. Estamos, adelante. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están a todas? Gusto de tenerlas de nuevo por acá. Vamos a dar una charla repasando algunos temas que Lo vemos, licenciado, pero no lo escuchamos. me escuchan. Josmar, ¿me escuchas? Sí, sí, se escucha bien. Te escucho perfecto. Ok, perfecto. Nada aún, no se escucha. No se escucha. Bueno, vamos a iniciar porque creo que es un problema de doña Leda que no nos escucha, pero vamos a iniciar por lo menos mientras se le resuelve a ella el tema para que las demás no tengan que esperar. Con relación a los aspectos que se han estado tratando de capacitar en los últimos meses, RECOM ha iniciado un proceso en el cual hemos tratado de llevar a todas ustedes alguna información básica que nos permita tomar decisiones. Uno de los aspectos que más les ha interesado resolver es finalmente los aspectos relacionados con la resolución de temas de prohibiciones, de limitaciones que tienen los regidoras, las regidoras para participar. Ahí ustedes en la pantalla van a ir viendo algunos detalles de lo que hemos ido avanzando en esta capacitación. Vamos a ver si podemos accesar. Ahora sí. El Consejo Municipal, vamos a ver, es un órgano colegiado. ¿En qué se diferencia el Consejo Municipal del alcalde municipal? Bueno, el alcalde es un órgano ejecutivo que es conformado en una papeleta uninominal. Es decir, participa el alcalde y aunque bien está asistido por dos vicealcaldes, esos vicealcaldes no entran en funciones de representación de la municipalidad en forma conjunta. El Consejo Municipal es un órgano colegiado, donde los regidores interactúan, necesariamente tienen que actuar en forma conjunta para conformar los actos del Consejo, que se denominan acuerdos. Los regidores, de acuerdo al artículo 169 de la Constitución Política, son quienes por elección popular conforman el órgano colegiado. Dice así el artículo 169 de la Constitución: la administración de intereses y servicios locales en cada cantón estará a cargo del gobierno municipal, formado de un cuerpo deliberante integrado por regidores y de elección popular y un funcionario ejecutivo que designará la ley. Bueno, el funcionario ejecutivo que designa la ley es el alcalde y el cuerpo deliberativo es el consejo. Desde la Constitución Política, alcalde y consejo estuvieron hasta el año 2009 en una posición donde el consejo se consideraba el jefe del alcalde. Sin embargo, en el año 2009 se interpreta que ambos órganos son dos órganos independientes y que el alcalde no depende del consejo, sino que el consejo y el alcalde son dos órganos bifrontes. Es decir, los dos gobiernan a la municipalidad, solo que de diferentes ámbitos de competencias. Las competencias del Consejo Municipal están en el artículo 13 del Código Municipal y las del alcalde en el artículo 17 del Código Municipal. En este punto, casualmente, ambas funciones ya las hemos repasado en otras capacitaciones.
Si las repasáramos hoy no nos daría tiempo, porque lo que nos interesa es entonces ver cuál es la función de los regidores y las regidoras como miembros del consejo, que es el órgano colegiado que ejecuta las competencias del artículo 13. Hoy nos vamos a ver la del alcalde. La del alcalde ya la hemos visto en otras oportunidades y están en el artículo 17 del Código Municipal. Los regidores, entonces, formando un cuerpo de elección colegiado, es como si estuvieran representando a la municipalidad como si fueran diputados del cantón. Entonces, en el rol esencial de las regidoras municipales, el principal es representar a los electores. Ustedes son diputadas de ese cantón y representan a la municipalidad en el gobierno local, que es como un parlamento. ¿Cuál es la función del gobierno local a través del consejo? Bueno, una de ellas es legislar. Y podemos decir que legislan, aunque en realidad lo que el consejo emite son reglamentos, porque el consejo, al aprobar estas directrices y estos acuerdos, técnicamente tiene que hacerlo por votación. Esta votación es la que conforma la voluntad del consejo. Ningún regidor es capaz por sí mismo de tomar decisiones del consejo o de la municipalidad. Esos regidores tienen que actuar necesariamente en el debate. Por lo tanto, uno de los temas esenciales es que las proposiciones que hagan las regidoras son las que podrían en algún momento generar criterios o legislaciones o reglamentos por medio de mociones, todas dirigidas en beneficio de la localidad. Pero tengan presente que ni el presidente es un superregidor, el presidente es solo un director del debate, es el que dirige el concierto, pero no tiene más voto que nadie. No es que tiene doble voto, no es que puede decidir diferente a todos los demás, no, el presidente solamente dirige el debate del órgano colegiado. Pero, por otro lado, ese debate del órgano colegiado que realizan las regidoras y los regidores es un debate que tiene que tener precisamente un orden, una lógica. Los regidores y regidoras tienen que cumplir algunos requisitos para poder llegar a este cargo. El primero de ellos es ciudadano en ejercicio y ser costarricense. Ser del estado seglar es el segundo requisito. Estado seglar es que no tienen que ser ni sacerdotes ni pertenecer a la iglesia católica, por lo menos en el formato de sacerdotes que actualmente regulan ese esquema. Tienen que haber cumplido 18 años de edad al momento de verificarse la respectiva votación. Tienen que estar inscritos como electores en el cantón. Pero además de estar inscritos como electores del cantón, tienen que haber establecido el domicilio en ese cantón en la que han de servir por lo menos con 2 años de anticipación a la fecha en que deba realizarse la votación. Entonces, estos requisitos son los únicos requisitos que se piden. Aquí no se piden que tengan que ser licenciado, universitario, contador, no tiene que tener ninguna condición profesional. Ser ciudadano, pertenecer al estado seglar, haber cumplido 18 años, estar escrito como el cantón que corresponda y haber establecido ese domicilio 2 años al menos antes de la elección. Los regidores y regidoras propietarios tienen los siguientes deberes y obligaciones. Primero, concurrir a las sesiones del Consejo Municipal. Es decir, tienen que estar presentes en los actos de deliberación del órgano colegiado. Tienen que votar en los asuntos que se sometan a votación del Consejo. El voto solo puede ser afirmativo o negativo. No se vale, no es posible que un regidor diga, no, yo me abstengo porque ese tema no sé qué opinar, no. A la hora de votar, los regidores y las regidoras tienen que decir voto a favor o voto en contra. Ahora bien, las regidoras también, los regidores, en este proceso puede ser que tengan un interés directo, pero ese interés directo lo que significa es que les puede beneficiar o les puede perjudicar lo que se está discutiendo. En ese caso, de acuerdo con lo que establece el artículo 31 del Código Municipal, los regidores tienen prohibido participar en la discusión de los asuntos en los que tengan interés directo. Dice así, artículo 31. Prohíbese al alcalde municipal y a los regidores intervenir en la discusión y votación en su caso de los asuntos en que tengan ellos interés directo, su cónyuge o algún pariente,
hasta tercer grado de consanguinidad, ligarse a la municipalidad o depender en ella en razones o cargo, intervenir en asuntos y funciones de competencia que competan al alcalde, integrar las comisiones que se crean para realizar festejos populares. Pero particularmente el inciso A dice intervenir en la discusión y votación de asuntos en los que ellos tengan interés directo, el cónyuge o algún pariente hasta tercer grado. Tercer grado ascendente de consanguinidad o afinidad serían padres o suegros, hermanos o cuñados, hijos o hijas o nueras. Por lo tanto, en este caso en particular, esta abstención tiene que darse para que el regidor no participe en la discusión, pero en ese caso asume el puesto de suplente. El suplente tiene que votar. Pero lo que dice el código de no abstenerse es no dejar de opinar cuando tiene que hacerlo. No puede decir paso. Tiene que decir estoy de acuerdo o estoy en contra. Tienen además de eso la obligación de no abandonar las sesiones del Consejo Municipal sin el permiso del presidente. Tienen que desempeñar las funciones y las comisiones que se le encargan. Un regidor que no va a comisiones estaría incumpliendo deberes y funciones porque es una obligación y una función estar en las comisiones. Tienen que concretar el uso de palabra al objeto de la discusión y guardar el respeto y la compostura en el ejercicio de sus funciones. También tienen facultades las regidoras propietarias. Esas facultades es lo que les permite ejercer el cargo. ¿Cuáles facultades tienen? Bueno, pedirle al presidente municipal la palabra para emitir el criterio sobre los asuntos en discusión, formular mociones y proposiciones, pedir la revisión de acuerdos municipales. Pueden apelar ante el Consejo las resoluciones del presidente o la presidenta municipal. Pueden llamar al orden al presidente cuando éste se desempeñe en el cargo separándose de las disposiciones del Código Municipal. Y pueden solicitar por escrito la convocatoria a sesiones extraordinarias cuando sea una solicitud de al menos la tercera parte de los regidores propietarios. Nos preguntan en el chat, doña Marilén Sánchez, si la abstención se da incluso en el marco de la toma de decisiones en comisiones o solo al nivel de la sesión en pleno. No, preferiblemente también en las comisiones, porque en las comisiones se puede generar un dictamen. Si bien es cierto, la decisión en pleno en el Consejo es la que va a generar la decisión final, la discusión en la comisión genera un dictamen que es la base de discusión del asunto en el Consejo. Entonces, lo más recomendable es que si tienen interés directo en un tema específico, es mejor que se abstengan. Por ejemplo, si algún hermano de una regidora está tramitando una urbanización y eso tiene que ir a la comisión de obras, y eso se está discutiendo, y esa regidora forma parte de la comisión de obras, no sería sano ni sería prudente que la regidora participara en la discusión de la aprobación en comisión, aunque después se abstenga en el consejo, porque en el dictamen de comisión va a quedar que ella participó, lo cual de por sí podría verse como una situación que afecta los intereses públicos. Entonces la abstención también debería darse en comisión si la causa de abstención la alcanza incluso a ese punto. Ok, con relación a los regidores y las regidoras suplentes, ¿cuáles son sus obligaciones? Las regidoras suplentes están sometidos a las mismas disposiciones que los regidores propietarios, o sea, todas las que hablamos anteriormente, que básicamente significan concurrir a las sesiones, votar cuando se requiere esa votación, no abandonar las sesiones sin permiso del presidente, desempeñar las funciones en las comisiones que se le encarguen y concretar el uso de la palabra a los temas en los que tengan en concreto que participar. Las regidoras suplentes sustituyen a los propietarios del partido en que les corresponda en los casos en que se haya dado una ausencia temporal o una ausencia ocasional. Cuando tenemos una ausencia definitiva, que es lo que el regidor propietario fallece, por ejemplo, en ese caso, el regidor suplente lo sustituye mientras el Tribunal Supremo de Elecciones hace la sustitución definitiva del propietario, que va a ser de la lista de la papeleta de la cual estaban los propietarios y subirá el que seguía en el mismo orden de la papeleta. No es que el suplente asume la condición de propietario permanentemente, no, el suplente seguirá siendo suplente mientras no se designa al propietario, temporalmente lo sustituye.
pero no en forma permanente. No será el propietario el que el suplente el que asuma la condición de regidor propietario, sino que el Tribunal Supremo de Elecciones emitirá una resolución cancelando la credencial del regidor que ha salido e indicando cuál es el próximo regidor que asume la condición de propietario. Las regidoras suplentes deben asistir a todas las sesiones del Consejo. Tendrán derecho a voz. Los suplentes no tienen derecho a voto a menos que asuman la condición de propietarios. Para sustituir a un propietario, los suplentes son llamados dentro de los presentes por el presidente, según el orden de elección de la papeleta. En ese caso tendrían derecho a voto. ¿Cómo es el orden de elección de la papeleta? Bueno, vamos a suponer que hay un partido que tiene 2 regidores. Entonces, si se ausentó el regidor propietario 1, sube el suplente 1. Si se ausentó el regidor propietario 2, sube el suplente 1, porque solo se ausenta 1. El suplente 1 no es que sustituya al propietario 1, no, el suplente 1 es el primero que entra. Si se ausentan los 2 propietarios, suben los 2 suplentes, pero para esa sesión en particular, porque es la ausencia temporal la que sustituye. Nos han estado preguntando, como parte del chat, cuáles son las causas que generan la pérdida de credencial del regidor municipal. Bueno, dice el código que la pérdida de un requisito o adolecer de un impedimento, según lo que establecen los artículos 22 y 23 del Código Municipal, son causas de pérdida de la credencial. ¿Qué establecen los artículos 22 y 23? 1. Ser ciudadano en ejercicio, pertenecer al Estado seglar, haber cumplido 18 años, estar inscrito como elector del cantón y establecer su domicilio en la suscripción cantonal. Eso significa que si un regidor o un alcalde incluso, que están electos para un determinado cantón, dejan de vivir en ese cantón, entonces ya no tendrían la condición necesaria para ser regidores y podrían suspender esa credencial. ¿Cómo se tramita esa denuncia? Bueno, se tramita ante el Consejo Municipal o directamente ante el Tribunal Supremo de Elecciones, quien realiza una investigación y de verificar que efectivamente el regidor no vive en el cantón, emitirá una resolución de cancelación de credenciales. Por otro lado, el artículo 23 establece: no podrán ser candidatos a regidores los funcionarios empleados según el artículo 88 del Código Electoral, a los que les está prohibido participar en actividades político-electorales. Los inhabilitados por sentencia firme para ejercer cargos públicos y los afectados por prohibiciones de otras leyes. Eso significa que si, por ejemplo, algún regidor en el ejercicio del cargo es condenado a no ejercer cargos públicos por sentencia firme, perdería la condición de regidor y se le cancelaría la credencial. También pierden la credencial los regidores que se ausenten injustificadamente a la sesión del Consejo por más de 2 meses. También pierden la credencial por renuncia o voluntaria o escrita conocida por el Consejo. El Consejo toma esa renuncia y la remite al Tribunal Supremo de Elecciones para que el tribunal haga la sustitución de la credencial. Pierden la condición también por enfermedad que los incapacite permanentemente para el ejercicio del cargo. Pierden la credencial por otorgar concesiones o permisos de ocupación en zona marítimo terrestre o participar en esos procesos. También cometen una causa de pérdida cuando incurren en falta grave contra normas del ordenamiento de fiscalización y control de hacienda pública. Entonces, si por ejemplo la Contraloría General de la República los investiga porque tomaron algún acuerdo que afecta a la hacienda pública, lo cierto del caso es que esa hacienda pública afectada, que va a ser representada por la Contraloría, va a generar un procedimiento administrativo. En ese procedimiento, por supuesto que van a tener el derecho de defenderse. Pero si concluye el procedimiento, se demuestra que efectivamente incurrieron en la causal de pérdida credencial, lo que ocurrirá será que al final el Tribunal Supremo de Elecciones va a recibir una recomendación de la Contraloría para cancelar la credencial por haberse acreditado sin el procedimiento y se cancelaría la credencial por una afectación de la hacienda pública. Ok. Prohibiciones para ser alcalde y regidores aplican para ambos. En primer lugar,
no podrán intervenir en la discusión de los asuntos en que tengan interés directo, que fue lo que vimos ahora en relación con el artículo 31. Tampoco pueden percibir dineros, bienes o patrimonio municipal, salvo el caso de las dietas o gastos por viáticos o gastos de representación. Pero no pueden percibir otro tipo de bienes o servicios. Cuidado con ese tema porque muchas veces las municipalidades en ese tema incurren frecuentemente en faltas de la hacienda pública. No pueden tampoco los regidores intervenir en asuntos de la competencia del alcalde o del consejo mismo. Entonces, un regidor no se puede atribuir competencias propias del consejo municipal. ¿Por qué? Porque la forma en que los regidores actúan en el consejo es por medio de moción. Y la moción se somete a votación y la votación genera un acuerdo y ese acuerdo es la forma de manifestarse el consejo. No pueden integrar comisiones que se crean para realizar festejos populares. Casi todos los festejos populares siempre de todos modos terminan en procedimientos de investigación, pero por esencia no pueden participar en comisiones de festejos populares. Y finalmente también lo que hablábamos de la situación relacionada con los integrantes del consejo. El consejo municipal, como órgano colegiado, es dirigido por un presidente. El presidente, como les decía, no es un superregidor, es un director del debate, del concierto de decisiones. Se elige cada 2 años. Se puede reelegir también. El presidente también tiene un vicepresidente que lo sustituye temporalmente. ¿Cuáles son las funciones del presidente? Primero, presidir las sesiones, abrirlas, suspenderlas, cerrarlas. También le corresponde preparar el orden del día. Le toca al presidente recibir las votaciones. También le corresponde aprobar el rechazo o la aprobación del asunto en discusión. El presidente es el que concede la palabra, pero también la retira. Tiene que vigilar el orden de las sesiones para garantizarse que la decisión en el plenario se está llevando con el debido orden. En cuanto a la sesión del consejo, el presidente también firma las actas después de cada sesión junto con el secretario. Le corresponde al presidente nombrar a los miembros de las comisiones, tanto ordinarias como especiales. Tendrá que procurar que participen todas las fracciones políticas y señalarles el plazo para emitir dictámenes. Y no solamente procurar que participen todas las fracciones, también tiene que verificar que se den y se apersonen por equidad de género, tanto varones como mujeres. ¿Por qué las comisiones son tan importantes? Bueno, esto es porque de acuerdo al artículo 44 del Código Municipal, para tomar los acuerdos del Consejo se requiere y es necesario que se emita un dictamen de comisión y que ese dictamen de comisión sea la base de discusión. Un tema en discusión no puede llegar a plenario, a votación, a menos que haya dictamen o en su defecto que se tome una votación de mayoría calificada que genere la dispensa de trámite de comisión. Si no hay dispensa de trámite de comisión y el asunto no tiene dictamen presentado, el asunto no puede someterse a votación. Y si se somete a votación sin dictamen de comisión o sin dispensa de trámite de comisión, la votación o el acuerdo sería nulo. Puede ser apelado y puede ser revisado. Ahora bien, por eso los dictámenes de comisión son tan importantes. Por eso participar de la comisión en caso de que haya una prohibición sería poco prudente en caso de un regidor que tenga una condición de prohibición. ¿Cuáles son las comisiones que tenemos? La de Hacienda y Presupuesto, la de Obras Públicas, la de Asuntos Sociales, la de Gobierno y Administración, Asuntos Jurídicos, Asuntos Ambientales, Asuntos Culturales y la COMAT, que es la Comisión de la Condición de la Mujer y de Discapacidad. Estas son las permanentes. Pero también tenemos las comisiones especiales, que son aquellas comisiones que se deciden crear por acuerdo del Consejo para un tema específico. Por ejemplo, Comisión de Acueducto Municipal,
para determinar si hay algo que analizar respecto del acueducto, o comisión del plan regulador. Estas comisiones especiales deberán estar integradas al menos por 3 miembros. Y esto para facilitar que la discusión también sea en todos los niveles. Entre ellos pueden participar tanto regidores propietarios como síndicos o suplentes en las comisiones especiales. En cuanto a las sesiones del Consejo, es importante considerar que hay 2 tipos de sesiones. Hay sesiones ordinarias y hay sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias tienen que acordarse con una hora y fecha que se publica en la Gaceta y al menos se celebra una por semana. Una sesión ordinaria por semana al menos. Para variar las sesiones ordinarias a una fecha o a un día diferente del que está acordado, tiene que publicarse en la Gaceta porque las cosas se deshacen como se hicieron. Se publicó qué días se hacen, para modificar la fecha de publicación, de celebración, también tiene que publicarse. Con relaciones a las sesiones extraordinarias, se deben convocar a todos los miembros del Consejo. Se convoca con al menos 24 horas de anticipación. Solo se va a conocer en esas sesiones extraordinarias el objeto determinado por el acuerdo del Consejo que convoca la sesión o por la convocatoria a la sesión. Solo se pueden conocer asuntos convocados o los que se incluyan por unanimidad. Eso quiere decir que si hay algún regidor que no está de acuerdo y que se incluya un tema diferente al que fue convocado, no podría ser conocido. Las sesiones del Consejo Municipal se celebran en el local o en la sede o en cualquier lugar del cantón que sea necesario para tratar asuntos de los vecinos. Las sesiones son públicas. Tienen que reglamentarse también en cuanto a participación de los particulares. Y en este caso particular se recomienda que el Consejo tenga un reglamento de funcionamiento de sesiones. Yo les recomiendo que en cada municipalidad ese reglamento lo soliciten para revisar qué regulaciones tiene de cada municipalidad. En principio, ninguna municipalidad puede poner en el reglamento asuntos diferentes a los que diga el Código Municipal, pero sí puede detallarlos y cada reglamento es diferente al otro. Cualquier funcionario puede ser llamado a las sesiones sin que esto implique hacerle una retribución adicional. El quórum requerido para sesionar es la mitad más 1. En un consejo de 5 miembros, la mitad más 1 serían 3. Ese sería el quórum requerido para sesionar. La sesión debe iniciar al menos 15 minutos siguientes a la fecha y hora en la que está publicada el inicio de la sesión o la convocatoria. Si por alguna razón no se inicia dentro de esos 15 minutos, la sesión no se realiza, no se tiene el quórum, pero entonces solo se le paga a los que estuvieron presentes, aunque no haya habido sesión. Cuando un regidor propietario se ausenta a la sesión y no llega al inicio, el suplente asume la representación del propietario. Si el propietario no logra llegar en los primeros 15 minutos después de convocada la sesión, el suplente va a seguir siendo el propietario durante toda la sesión. Por ejemplo, en una sesión de un consejo convocada a las 6 de la tarde, si un propietario no ha llegado a las 6 y la sesión empieza a las 6:10, empezó con el suplente. Si el propietario llegó a las 6:20, ya no puede hacer nada. Es como si no hubiera llegado. Y el que sigue como propietario es el suplente. Ese propietario que llegó tarde incluso, es como si fuera un vecino más. Está sentado ahí, pero no tiene ni siquiera por qué sentarse en la curul, porque no tiene derecho a participar. Es como que no haya siquiera llegado a la sesión del todo o puede participar solamente para efectos de estar escuchando, pero no podría pedir la palabra. Las sesiones, como indicábamos, se van a guiar por un orden del día que es elaborado por el presidente. Este orden del día lo elabora solo el presidente, no tiene que someterse a votación, aunque hay algunos consejos en los que se acostumbra que el presidente someta a votación el orden del día. De cualquiera de las dos formas, una vez que la sesión abre, para modificar el orden del día ya el presidente no lo puede cambiar por sí solo.
tiene que modificarse por una votación que requiere mayoría calificada de 2/3 partes de los votos de los miembros del consejo. En un consejo de 5 miembros estaríamos hablando de 4 que tendrían que votar la modificación del orden del día. Hasta aquí llevamos preguntas. Vamos a abrir los micrófonos por si alguien tiene alguna duda. No, todavía no. Ok, entonces seguimos. Acuerdo del consejo. Decíamos que el consejo municipal como órgano colegiado toma sus decisiones por acuerdo. Los acuerdos se conforman por votación. Esa votación requiere la mayoría absoluta, que es la mitad más uno. En este caso, en un consejo de 5 miembros, para tomar un acuerdo se requerirían al menos 3 votos. Si en alguna sesión se somete a votación un asunto y se produce un empate, el asunto se somete a votación de nuevo, ya sea en la misma sesión o en la siguiente, para tratar que el asunto se pueda conversar y tratar de llegar a algún acuerdo. Pero si no se llega a un acuerdo y se mantiene el empate, el asunto se tiene por rechazado. Los acuerdos se toman por iniciativa del alcalde o de los regidores, que son los que lo promueven por una moción que se presenta por escrito, firmada por todos los proponentes. Los acuerdos requieren un dictamen previo de comisión, que ya dijimos que se podría dispensar con una votación de mayoría calificada. En un consejo de 5 serían 4, 2/3 partes. También es posible, por una mayoría calificada, declarar un acuerdo como definitivamente aprobado. Los acuerdos no quedan en firme al momento de tomarse, sino que quedan en firme cuando se aprueba el acta siguiente en la siguiente sesión. Sin embargo, si por alguna razón le urgiera al Consejo Municipal tomar ese acuerdo y que quede en firme ese mismo día, el Consejo, por mayoría calificada, puede declararlo en firme ese mismo día, para lo cual igual requiere 2/3 partes. Es decir, en un consejo de 5, 4 votos, en un consejo de 7, 5, en un consejo de 9, 7, etc. Para cada proyecto de moción se tiene que formar un expediente. Así las cosas, se le agrega al expediente el dictamen de comisión, las mociones y la transcripción del acuerdo. Cuando estamos hablando de acuerdos del Consejo Municipal en materia de reglamentos, hay algunas reglas importantes a considerar. Primero, toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar o suspender o modificar acuerdos debe ser presentada o acogida para el trámite por el alcalde o algunos de los regidores. Salvo el caso de los reglamentos internos, porque hay 2 tipos de reglamentos. Reglamentos internos que regulan asuntos a lo interno de la municipalidad, reglamento de sesión del consejo, reglamento de uso de vehículos, reglamento de funcionamiento de la comisión X, etc. Esos reglamentos internos no requieren ser sometidos a consulta porque solo son para la municipalidad. Pero los reglamentos dirigidos a generar efectos sobre terceros, esos sí se someten a consulta pública. Esa consulta se tiene que mandar a publicar en la Gaceta con al menos 10 días de consulta, vencidos los cuales el Consejo se pronuncia sobre el fondo. Pero no podría el Consejo modificar un reglamento de asuntos externos si no se pronuncia de previo en consulta pública. Todo reglamento tiene que publicarse en la Gaceta. Y esta publicación es la que hace que el reglamento tenga validez frente a terceros. Un reglamento que no se ha publicado íntegramente, eso es decir, todo el texto en forma definitiva, no tiene ningún valor, de acuerdo a lo que establece el artículo 240 de la Ley General de la Administración Pública. Tenemos acá una consulta. ¿Qué pasa con los recursos de revisión cuando el acuerdo se deja en firme en el momento? Cuando el acuerdo se deja en firme en el momento, ya no se puede presentar ningún recurso de revisión, porque la revisión es precisamente cuando el acuerdo no está en firme y cuando alguien quiere, antes de aprobar el acta, que el acuerdo sea revisado, ya sea para modificarlo y se lea diferente, para derogarlo y que no se lea del todo, o para aportarle parcialmente a alguna parte. Pero siempre y cuando el acuerdo no haya quedado en firme, porque si se declaró definitivamente aprobado, ya ahí existe acuerdo y no puede ser revisado. Y ningún regidor
puede presentar recurso de revocatoria de apelación. Los únicos recursos que pueden presentar los regidores son las revisiones y cuando el acuerdo no está definitivamente aprobado. Entonces la revisión, antes de aprobarse el acta, se somete a votación para cambiar el acuerdo. Eso está establecido en el artículo 48, párrafo segundo del Código Municipal, que dice: antes de la aprobación del acta, cualquier regidor podrá plantear revisión de acuerdos, salvo de los definitivamente aprobados conforme a este código. Es decir, si está definitivamente aprobado, ya no se puede revisar porque ya hay acuerdo. Para acordar la revisión se necesita la misma mayoría requerida para dictar el acuerdo. Entonces, esta revisión solo procede de los acuerdos que no han sido definitivamente aprobados. Ahora bien, continuamos entonces con el tema de los acuerdos. Hay votaciones entonces que se tienen que tomar para un acuerdo en 3 etapas. La primera es la dispensa de trámite de comisión, salvo cuando hay dictamen. Pero si no hay dictamen de comisión, no se puede someter a votación a menos que se dispense de trámite o se cuente con el dictamen. Dijimos que para la dispensa de trámite de comisión se ocupa una mayoría calificada. En un consejo de 5 serían 4 votos. En uno de 7, 5 y así sucesivamente. Una vez que se cuenta con la votación de dispensa de trámite o con dictamen, se somete a votación. Entonces el presidente lo que tiene que decir es: ok, contamos con dictamen de comisión o no, contamos con dispensa de trámite, ya se votó, vamos a someter a votación por el fondo. Se abre la discusión por el fondo y permite que los regidores opinen a favor, en contra, pero tiene que llegar un momento donde la discusión se acaba. Entonces el presidente tiene que decir: se considera suficientemente discutido, se cierra la votación por el fondo y se somete a votación por el fondo, a favor o en contra, para lo cual, como ya dijimos, se ocupa mayoría simple, que es la mitad más 1. O sea, en un consejo de 5 votos, 3 votos. Una vez que el acuerdo está votado, se puede tomar otra tercera votación para dejarlo en firme. Y como muy bien decían ahora, y en la pregunta que nos hacía casualmente doña Mari Sánchez, lo que ocurre con las votaciones en definitiva es que se cierra la puerta para poder revisar el acuerdo. Entonces, la votación en firme debe ser una excepción, no debería ser una regla, porque le cierra una posibilidad de revisar que un asunto puede ser echado para atrás o ajustado antes de que se apruebe el acta. Pero a veces, por la presión que hay, se vota de una vez en firme y eso cierra las puertas. Las actas del Consejo Municipal son esenciales, porque es donde se traducen las votaciones, las discusiones y cómo quedan los acuerdos redactados. De cada sesión del Consejo se levanta un acta. En esta acta se hacen constar las deliberaciones, que es el motivo del acuerdo, y cómo queda finalmente el acuerdo. Salvo el caso de las elecciones o los nombramientos. En esos casos nada más se pone quién quedó electo. Cuando se aprueban las actas, las mismas tienen que ser firmadas por el presidente y el secretario, en un libro sellado al efecto que generalmente sella la auditoría. La transcripción, según el código, se entrega a los regidores con al menos 2 horas antes de la sesión. No obstante, ahora se acostumbra incluso que estas actas sean electrónicas, entonces se pueden entregar con mayor antelación. Las actas se aprueban en la sesión ordinaria siguiente. Y aquí tenemos lo que decía el artículo 48, párrafo segundo, que antes de aprobarse el acta, cualquier regidor puede plantear una revisión al acuerdo que no está en firme para que el acuerdo se modifique. En ese caso, se ajusta a lo que diga la revisión presentada por el regidor. En el reglamento de sesiones es donde vamos a encontrar todo lo relacionado a materias, actas de acuerdo que no esté en el código, sino que está operativizado en el reglamento. Contra los acuerdos del Consejo proceden varios recursos. El recurso de revisión, que ya vimos. El recurso de revocatoria, que está regulado en el artículo 163 y 165 del Código Municipal. Y el recurso de apelación. Esto solo puede presentarlo los recursos de revocatoria y apelación personas contra que no son de la administración. El alcalde puede presentar veto contra los acuerdos del consejo. Y también
Las personas que no presentaron recursos ordinarios podrían presentar recursos extraordinarios de revisión. Estos recursos extraordinarios son los que permiten eventualmente también que en un plazo de 5 años contra acto de la administración y 10 años contra acuerdos puedan ser ajustados. Ok, eso es en cuanto a las regidoras. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los regidores para pasar, si no, al caso de los síndicos municipales? Luis, referirte que hacer algún espacio para también referirnos puntualmente a la pérdida de credenciales y las prohibiciones de ley para concejalas y para las vicealcaldesas. Ok, son las mismas causales de pérdida de credencial que se establecen para los regidores. ¿Por qué? Porque en el caso de las alcaldesas o vicealcaldesas, también tenemos que para ser candidato a alcalde se requieren los mismos requisitos. Si ustedes se van, y vamos a buscarlo en el Código Municipal, permítanme un segundito, ya lo permítanme para ajustarlo. Recordarles mientras Luis regresa que esta presentación se la vamos a estar compartiendo a sus correos electrónicos para que la puedan consultar y también esta sesión está siendo grabada, así que igualmente la invitación para que puedan ver nuevamente esta y las demás capacitaciones que hemos venido grabando y realizando desde el mes de abril. Así que ahora les paso por el chat el enlace a nuestro canal YouTube para que puedan revivir y recordar algunos de los temas que hemos venido ofreciendo promovidas por cada una de las juntas directivas de las 7 filiales provinciales de la RECOM. Bueno, vamos a ver, con el tema de la pérdida de credenciales de los concejales es lo mismo que hablamos del regidor. La regiduría se pierde cuando se cumplen las condiciones del artículo 22 o del artículo 23. Dejar de ser ciudadano en ejercicio, pertenecer al estado seglar, es decir, si alguien se hace sacerdote tiene que renunciar al cargo de regidor o de alcalde. Haber cumplido los 18 años de edad, que ese es un requisito de admisibilidad, o por perder el domicilio del cantón o del distrito para el cual fue electo. Esas serían las causas de pérdida de credencial. Y además, cuando se convierten o asumen un puesto en los que tengan por prohibición de participación política. Por ejemplo, un abogado que es elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia tendría que renunciar al cargo de regidor porque sería un cargo incompatible. También porque llegaran a tener una sentencia que los inhabilite para el ejercicio del cargo. En ese caso, no podrían ser más regidores y tendrían que renunciar a al puesto en el que se les designó. Y por último, también estarían imposibilitados para ejercer si llegara a tramitarse algún procedimiento en los cuales se consideran que han afectado la hacienda pública. Y en ese caso tendrían que presentar, tendrían que ser una suspensión del puesto en el cual se les designó. En estos casos, tanto síndicos como regidores o como vicealcaldesas tendrían que ser investigados en procedimientos que tengan el derecho de defensa y cumplir con el debido proceso. Porque de lo contrario, no podrían continuar en el cargo.
¿Alguna pregunta al respecto? Quienes gusten hacerlo a viva voz pueden entonces activar su micrófono. Y si no, estamos atentos también por acá por el chat. Bueno, si no tenemos más preguntas con los regidores, vamos a entrar. Sí tenemos. Sí, Tenemos de parte de doña Katia González. ¿En qué instancia se presenta en caso de domicilio de síndicos que no pertenecen al distrito? ¿Cómo hacer saber, cómo hacer llegar esa denuncia cuando conocemos de algún síndico o regidor que no vive en el cantón y que es un requisito establecido por ley? tiene que presentarse ante el Tribunal Supremo de Elecciones, porque tanto los cargos de síndicos como de concejales de distrito o regidores o regidoras son cargos de elección popular. Por lo tanto, y los de alcalde también, o vicealcaldesas. Por lo tanto, la única forma de que se cancele la credencial es que el Tribunal Supremo de Elecciones haga un pronunciamiento al respecto. Esa denuncia, por supuesto, tiene que presentarse con toda la prueba de rigor del caso. Bueno, como no hay más preguntas, vamos a seguir con la presentación de las síndicas. Con el caso de las síndicas tenemos que considerar varios temas. La primera, recuerden ustedes que la municipalidad es un órgano colegiado y entonces tenemos a los consejos municipales como órgano principal de gobierno, a los alcaldes como órgano también principal de gobierno ejecutivo y tenemos unos órganos que son auxiliares de la labor del consejo, que son los consejos de distrito. Las competencias del consejo, como decíamos, están en el artículo 3 y las del alcalde en el artículo 17. Con los consejos de distrito, es muy importante tener presente que los consejos van a tener entonces ese órgano colegiado en el distrito y cada uno de los 482 consejos de distrito que hay en el país tendrían un consejo de distrito. Cada distrito tiene su propio consejo integrado por 5 personas propietarias y 5 suplentes. Y necesariamente uno de los puestos de los propietarios y uno de los puestos de los suplentes lo van a ocupar el síndico propietario y el síndico suplente, que no necesariamente son los que lo presiden, ¿verdad? El presidente del consejo de distrito puede ser alguien diferente al síndico, pero el síndico va a ser parte del consejo distrito y el síndico suplente también lo comprenderá. Ahora bien, en cuanto a las funciones de las síndicas, las síndicas tienen los siguientes deberes. Tanto los síndicos propietarios como los suplentes deben vigilar la actividad municipal y colaborar en los distritos de las respectivas municipalidades. Las síndicas suplentes sustituirán a los propietarios del mismo partido político en los casos de ausencia temporal ocasional y serán llamados para el efecto por el presidente del consejo entre los que lo representen por el orden. Los consejos de distrito tienen los siguientes deberes y obligaciones. 1. Proponer ante el consejo municipal a los beneficiarios de las becas de estudio, de bonos de vivienda, de alimentación y las demás ayudas estatales que las instituciones pongan a disposición de cada distrito. Recomendar al consejo municipal el orden de prioridad para ejecutar obras públicas. También le proponen al consejo municipal la forma de utilizar otros recursos públicos destinados al respectivo distrito y también emiten recomendaciones sobre permisos de patentes y fiestas comunales correspondientes a cada distrito. Los consejos de distrito fomentan la participación activa de los vecinos en las decisiones de los distritos. Sirven como órganos coordinadores entre las actividades distritales que se ejecutan.
informan semestralmente a la municipalidad sobre el destino de los recursos asignados al distrito, reciben las quejas y denuncias sobre la ilegalidad de las personas funcionarias públicas, trasladándolas ante el órgano que corresponda y dándoles el seguimiento hasta que se resuelvan en forma final. Las competencias del Consejo de Distrito están en el artículo 57 del Código Municipal. Si ustedes ven, son las que acabamos de decir, básicamente es proponer al Consejo, recomendar al Consejo, proponer la forma de ejecutar otros recursos, emitir recomendaciones, fomentar participación activa, servir como órganos coordinadores. Uno de los temas importantes es que estas actuaciones básicamente son recomendaciones auxiliares del Consejo Municipal, pero no son principales. Ninguna de ellas es vinculante. Algunas municipalidades por reglamento han logrado que el Consejo Municipal emita regulaciones internas en las cuales reconozcan a los consejos de distrito competencias vinculantes, por ejemplo, en el tema de presupuestos participativos. Pero no es obligatorio, sino que cada municipalidad tiene que tomar esa decisión. Y ese es uno de los retos, porque las municipalidades le reclaman al gobierno central descentralización, pero a la vez les cuesta descentralizar poder en los consejos de distrito. Y eso es un reto porque actualmente el código, en estas regulaciones que hemos visto, solamente tienen funciones que les delega el consejo o funciones que no son vinculantes, son meras recomendaciones. Y es un tema en el cual todavía el régimen municipal está en deuda. Entonces, en este punto, tendríamos que los síndicos igualmente se eligen para un puesto determinado, para un distrito determinado, y que en algún momento determinado, si un síndico o si un concejal de distrito dejara de pertenecer al distrito, igualmente podría tramitarse la denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones, porque ese síndico, ese concejal de distrito, ya no forma parte del mismo. Y por lo tanto podría iniciarse el proceso de investigación. Nos preguntaban en el chat cuáles pruebas se presentan. Bueno, la prueba ineludible, que el concejal, el regidor, el síndico, el alcalde ya no vive en el cantón. Yo no sé si ustedes recuerdan hace algunos años cuando el Tribunal Supremo de Elecciones le abrió una causa a Johnny Araya en San José, dado que se indicó que no vivía en San José sino en Escazú. Y al final no quedó muy clara la prueba y finalmente no le cancelaron la credencial, pero iniciaron la investigación. Un mecanismo de prueba podría ser que el regidor se inscribe en otro cantón. En ese caso, pues, qué mejor prueba que el regidor que reconoció el domicilio en otro lugar, lo cual sería muy torpe. Pero que puede ocurrir, puede ocurrir. Y de lo contrario, tendrá que venir prueba ineludible de que existe otro domicilio diferente al que se reporta en el domicilio electoral. En ese debido proceso, por supuesto, le van a dar derecho de audiencia y defensa a la persona que se pueda ver afectada, quien podrá presentar también las pruebas si eso es como se está denunciando, si hay algo diferente a lo que se está denunciando. No sé si en ese punto tenemos alguna otra pregunta. Todavía en el chat, no. Bueno, creo que esos serían los temas que teníamos para abarcar hoy. Es que no hemos tenido, han estado todas muy concentradas y no hemos tenido preguntas, pero si nos queda algún otro, lo abarcamos de una vez. Don Luis. Sí, señora. Bueno, hay muchas preguntitas. Yo tengo ya más de 18 años de estar fuera de la municipalidad. Ajá. Pero uno nunca sabe si podría volver, ¿verdad? Amiguitos, ¿tiene alguna depende pregunta? De ciertas motivaciones. Los consejos pero la pregunta es la siguiente. ¿Me está escuchando? Sí, señora, estoy escuchando. Ok. Entonces, por ejemplo, está el Consejo de Distrito y los regidores se rigen por primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, y por lo general siempre al regidor el primer lugar se lo dan a la persona que representa, digamos, el centro de la ciudad o del cantón. Está en el distrito primero. Pero yo recuerdo en las prácticas que el regidor quería tener alguna, tal vez no colaboración, sino algún poder en el Consejo de Distrito. Se sabe que no es así, pero ¿cuál podría ser ahí
la manera en que puede abordar el regidor una colaboración, pero sí de más bien de, como le dijera yo, de comunicación entre ambas partes, tanto el Consejo Municipal como con el Consejo de Distrito, para que más bien se aprovechen las ideas y las prioridades del desarrollo del cantón. Ok, el código establece, si ustedes vieron, que de los consejos de distrito un miembro obligado es el síndico propietario y el síndico suplente. Y cuando vimos quiénes son los que asisten a la sesión del consejo, vimos que los síndicos propietarios y los síndicos suplentes asisten al consejo. Entonces, el órgano colegiado principal, que es el consejo, se liga al órgano secundario, que es el consejo de distrito, por medio del síndico. El síndico es el enlace. No es casualidad que el código establezca que el síndico va a la sesión del consejo y también va a las del consejo de distrito, porque es el canal de comunicación entre ambos. Entonces, tanto los regidores pueden, por medio de los síndicos correspondientes a ese distrito, canalizar información con el consejo municipal de distrito, como al revés, el síndico puede llevar información al consejo de lo actuado en el consejo de distrito, pero ese es el canal de comunicación oficial. Muy bien. Bueno, si no tenemos más preguntas, creo que todo ha sido entonces muy claro. Hola, don Luis, buenas tardes, ¿cómo está? Le habla Angie Quiroz, un gusto saludarlo y como siempre, es que hoy me he quedado muda con toda la presentación, como siempre, de lujo. Qué bonito estos espacios de crecimiento, chicas, y qué bueno que los estamos aprovechando. Muchísimas gracias a la filial Guanacaste por estos esfuerzos y don Luis, muchísimas gracias por contribuir a este proceso de empoderamiento, porque el conocimiento de verdad es la mejor herramienta que tenemos para poder luchar y para hacer las cosas de la mejor manera. Yo quería hacerle una consulta. ¿Puede una concejala solicitar a la municipalidad una audiencia para darle fuerza a algún proyecto o alguna iniciativa que tenga cuando desde los consejos de distrito o desde los síndicos no se le da ese impulso? Ya sabemos que las personas manejamos diferentes niveles de compromiso, de interés sobre algunos temas, y no digo que sea bueno o malo, simple y sencillamente es una situación personal. Cada quien echa a andar los proyectos de acuerdo a la pasión que lo mueva o a su compromiso con la comunidad. Pero en algunos casos se podría hacer una intervención directa de la concejala solicitándole a la presidenta del consejo una audiencia. Tenemos casos como estos. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Gracias por estar siempre presente en las capacitaciones, y de verdad que ojalá que le saquen provecho. Aunque no lo crean, hace algunos días estos cursos se estuvieron dando en el Colegio de Abogados. Yo por lo menos lo estuve dando. Y el colegio paga por esos cursos no menos de 400,000 colones, de manera que a ustedes se les hace llegar de forma gratuita por Recom, y de verdad ojalá las puedan aprovechar. Ahora, con la pregunta que me hace, es precisamente dos alternativas. Una, el Consejo de Distrito sigue siendo enlace del Consejo Municipal en cualquier momento con relación a la comunidad. Hay dos formas. El Consejo de Distrito puede hacer llegar los proyectos al Consejo Municipal, pero también podrían incluso pedir audiencias para explicarlos. El Consejo de Distrito no está exento de poder pedir audiencias y presentarse ante el Consejo Municipal. Se supone que el síndico es el que debería canalizar esta información. Pero bueno, como de todo hay en la viña del Señor, hay síndicos muy buenos y hay síndicos que muchas veces no cumplen su función ni de enlace ni se interesan siquiera en la municipalidad. Uno de los temas que vamos a estar considerando, también nos preguntaba Katia González en el chat, es que si en un consejo de distrito donde el síndico propietario está ausente y el síndico suplente renunció, ¿quién asume la sesión del consejo de distrito? No, el consejo de distrito no la preside el síndico. Normalmente así tiende a ser, pero el síndico puede ser un miembro más del consejo de distrito. Entonces, quien presida el consejo de distrito puede servir de enlace con el consejo municipal. Pueden pedir audiencias, como nos decía Angie, y además de eso pueden presentar proyectos por escrito, ya sea a través del alcalde o a través de otro regidor.
Lo ideal es que en algún momento determinado realmente el síndico sea el que lleve estas inquietudes. Durante la colonia, el cabildo tenía como principal función que el síndico hiciera manifestaciones de lo que le interesaba a la comunidad en relación al cantón. Posteriormente fue una labor que asumió el regidor, pero se quedó la figura de síndico como un resabio. Finalmente también sigue siendo el enlace entre la comunidad y el consejo municipal, entre el consejo municipal y el consejo de distrito. Pero esos son los canales oficiales. Y si no funcionan y el síndico se ausenta, bueno, si llegara a ausentarse por más de 2 meses, sería causal de pérdida de credencial. Muchísimas gracias, don Luis. De verdad, ahora me surge otra duda. Claro. Bueno, de verdad, muchas gracias por la respuesta y siempre es importante tener varias opciones. El trabajo en equipo es todo un reto y un reto de mucho crecimiento y que tiene que empezar por el primer paso que yo siempre he dicho que es homologar criterios. Mi papá siempre me decía que cada cabeza es un mundo y cada mundo es una cabeza. Y ahora que estoy grande lo confirmo. Vemos a las personas y a veces estamos en el mismo saco, decimos, ¿verdad? En los mismos partidos, en los mismos equipos, pero cada quien tiene la libertad para pensar y razonar diferente de acuerdo a su historia de vida, sus intereses y demás. Pero para trabajar en equipo, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a homologar criterios para decir, bueno, aquí vamos a ver si somos yunta, porque los bueyes, yo soy gestora cultural y bueno, me apasiona todas las prácticas del campo y para mí las mejores elecciones las he recibido de las personas más sencillas de mi comunidad y también de los animalitos que realizan labores tan nobles como los bueyes. Los bueyes los educan desde pequeños y tienen que jalar parejo. Desde que están pequeños, desde que les ponen ya el yugo, ya los dos saben que tienen que mirar al frente, ir mirando en la misma dirección y dando pasos juntos para sacar adelante la carga que llevan en la carreta. Igual ocurre con el trabajo en equipo, nos sentamos, homologamos criterios y decimos qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, ¿verdad? Y a partir de allí, cuando creamos ese criterio en común, entonces definimos. Y ese es el primer paso. De ahí la importancia de la educación y las mujeres que somos tan buenas conversando y expresando nuestras ideas, tenemos que apropiarnos de la palabra con estos compañeros en los espacios donde estamos y las compañeras para que comencemos a vibrar en la misma frecuencia. Así que de verdad muy lindo porque cada vez que llegamos a estos espacios, de las conclusiones que me llevo es de fortalecer la comunicación, saber exactamente qué se puede y qué no se puede hacer y fortalecer la comunicación con nuestros equipos de trabajo para dar pasos en firme. Esa de verdad van a ser un comentario y la pregunta que me surge es qué tan viejas son estas figuras, qué tan antiguas, porque esto que acaba de hablar de los tiempos de la colonia y los cabildos era un datito que tenía ahí como archivado, pero muy, muy antiguo, de verdad que apasionante. Nada más, no sé si se puede en esta o en otra ocasión, pero me gustaría saber qué tan antiguos son, ¿verdad? Porque sabemos que pasamos por todo un proceso desde las Cortes de Cádiz, donde teníamos un representante que era como un diputado que nos representaba en España y luego dio una evolución, pero qué rico saber que nosotras le damos continuidad a ese proceso tan antiguo. Eso me compromete muchísimo más a fortalecer el trabajo y hacerlo de la mejor manera. Así que eso sería todo. Muchas gracias por atenderme esa segunda pregunta. Sí. No, con mucho gusto. Vamos a ver, durante la colonia, los cabildos en una sociedad de subsistencia como lo fue la costarricense eran esenciales porque eran en realidad los municipios de hoy en día formados por la misma actividad comercial. Si ustedes se dan cuenta, toda la formación de nuestros incluso pueblos y nuestro sistema ha sido un tema histórico. Pocos saben por qué las distancias entre algunos cantones, por ejemplo, hacia la ruta de Punta Arenas, son tan marcadas y similares. Por ejemplo, de Palmares a San Ramón o de Grecia a Naranjo, Naranjo a San Ramón, etc. Era la distancia entre pueblo y pueblo lo que duraba una carreta recorriendo el día.
Esos cabildos se fueron formando a raíz de necesidades creadas por la actividad comercial. Esos cabildos formaron pueblos, esos pueblos tenían demanda de necesidades y servicios, eran administrados en realidad por el cabildo representaba la forma de gobierno y solucionar problemas de los pueblos. Hasta 1841, que con la Ley de Garantías de Braulio Carrillo se empieza a consolidar el Estado-Nación y empieza entonces a ceder un poco las municipalidades competencias para consolidar en el Estado-Nación, lo cual finalmente acontece en la Constitución de 1871 y se repite en la de 1849, donde las municipalidades al 49 prácticamente habían perdido las competencias que habían tenido durante la colonia y se convierten en meros resabios de lo que fueron hasta 1970, que se emite el Código Municipal. En 1998 se reformula el Código Municipal con lo que tenemos hoy y evoluciona el gobierno local y hoy tenemos un gobierno local consolidado. Por eso en la Constitución de 1949, el legislador estableció en el artículo 169 de la Constitución que el gobierno local está integrado por 2 órganos de gobierno, lo cual pareciera una norma típica de la ley, pero la ponen en la Constitución porque lo que no quieren es que el Poder Ejecutivo manosee más a los gobiernos locales y le dan la autonomía del artículo 170 para cumplir los intereses locales del 169 de la Constitución. Pero bueno, en otro momento tal vez hablaremos de la parte histórica de las municipalidades. Lo cierto del caso es que, así como bien lo decís, Angie, es una etapa apasionante de nuestra historia porque fue un momento determinado en que las municipalidades en un estado de subsistencia asumieron el gobierno de este país. Ahora bien, nuestro código del año 98 evolucionó y finalmente nos genera un sistema de gobierno que lo vamos a reproducir en esta imagen, donde el gobierno municipal hoy en día tiene entonces estos 2 órganos principales, alcaldía y consejo municipal. Y del consejo municipal depende de los consejos de distrito, 1 por cada distrito. Hay municipalidades en las cuales hay distritos tan lejanos que el código ha dado la posibilidad de que se organicen o autoorganicen mediante la forma de la intendencia en el consejo municipal de distrito, lo cual no es igual que consejo de distrito, porque la municipalidad le genera más autonomía a ese consejo municipal de distrito precisamente por la lejanía o la condición de gobierno que requiere una participación independiente. Pero este es el sistema que tenemos hoy en día y con estas regulaciones que hemos visto hoy es como entenderíamos que funciona. Vamos a ver, hay una consulta, nos preguntan en el Facebook. Cuando el síndico propietario de cada día le dice a la suplente que si no se le pide permiso para todo, a él no puede hacer nada, aun cuando él es, no sé, y la suplencia ha logrado logros importantes. Bueno, en esos casos, vamos a ver, tienen que funcionar. La suplente tiene voz en el consejo de distrito, como el síndico tendría voz en el consejo municipal. Y lo que hay que entender es que la suplente tiene lamentablemente la condición de suplente y no puede votar, pero tiene derecho a voz. Y al tener derecho a voz, tendría la posibilidad entonces de participar en ese sentido. Pero, por supuesto, no siempre funciona como esperamos. Aún así, ese es el mecanismo que tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, creo que de mi parte estaríamos por acá. Ha sido un gusto a compartir con ustedes el día de hoy. En otra oportunidad, si quedan preguntas, las podemos evacuar. Yo es que tengo que ingresar ahorita a sesión de Consejo Municipal a las 6:30, pero de no haber más preguntas, entonces más bien les agradecería por haber participado el día de hoy y haber estado en esta conferencia de capacitaciones.
Yosmar. Muchas gracias, don Luis. Excelente, como siempre. Muy, muy grande el aprendizaje con usted. Con mucho gusto, doña Florita. Gracias a usted. Muchísimas gracias, don Luis, de verdad, de parte de la filial Guanacaste. Muchísimas gracias, como dijo las compañeras, de verdad que es un gusto recibir una capacitación con usted. Es muy amplio, muy claro y muy fácil entenderle. De verdad que de parte de la Junta Directiva de la filial Guanacaste, muchas gracias. Y por todas las compañeras que estuvieron conectadas, las esperamos en la próxima. Que Dios las bendiga y buenas noches. Con mucho gusto, gracias a ustedes, buenas noches. Muchísimas gracias, feliz tarde-noche. El lunes entrante nos vemos nuevamente acá, la filial Guanacaste, con el tema presupuesto municipal. Así que les esperamos, estén atentos, les estaremos contactando. Feliz tarde. Igual, buenas noches y muchas gracias. Gracias, Luis. Yosmar. Muchas gracias, filial Igual, Guanacaste. todo como Buenas siempre, noches a excelente. todos. Lo felicito, un abrazo. Con mucho gusto, hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, compañeras. Gracias por invitarme. Yo soy de San José, pero ya me siento así como un poquito de Guanacaste.